Buenos días, soy Loli Ruano, enfermera de enlace de Agüimes y de Ingenio. Ante todo, quería dar las gracias de parte de los ponentes y mío propio por haber venido a esta mesa redonda. También le quería dar las gracias a don Pedro Martín por haberme invitado a ser la moderadora en esta mesa redonda y espero cumplir sus expectativas. El título de esta mesa redonda es Diabetes, ¿cómo puede ayudarte la alimentación y el ejercicio físico? Mi primera toma de contacto con esta enfermedad fue desde muy chiquitita. Mi madre era una paciente diabética Mi madre era una paciente diabética que tuvo problemas durante sus embarazos anteriores al mío. O sea que desde chiquitita fui sabiendo lo que significaba ser una persona diabética. El saber que había 2 insulinas cuando mi madre supe que era mi madre diabética, que habían 2 tipos de insulina, la rápida y la lenta, que el tipo de alimentación que existía. Pues bueno, poco a poco fui creciendo con esta enfermedad en casa. El saber a las 12 de la noche, Loli, vete a la cocina y tráeme un plátano que tengo el azúcar baja, en un adolescente de 15, 16 años, esto impacta y asusta. Por eso, digamos que me entró poco a poco el gusanillo de estudiar enfermería, me entró la vena sanitaria de la familia. En un primer momento, mi contacto con la profesión fue a través de enfermería pediátrica. Estuve unos cuantos años de enfermería de pediatría. Y con el paso del tiempo ya empecé a llevar una consulta de adultos. En esa consulta de adultos pues veíamos desde pacientes hipertensos, se ven también pacientes dislipémicos, pacientes que tienen el colesterol y los triglicéridos altos y por supuesto también, y no menos importante, los diabéticos. Hace unos cuantos años, allá por el 2008, viendo la importancia de esta diabetes, pues decidimos un grupo de enfermeras y un médico, el médico era don Pedro Martín, y un grupo de enfermeras que era la enfermera subdirectora de la zona básica de Ingenio, Isabel, la enfermera directora de la zona básica de Agüimes y yo, pues nos surgió una duda, ¿cómo estaba la prevalencia de la diabetes en Agüimes e Ingenio, de las 2 zonas básicas? Pues bien, hicimos un estudio cuyo título era la prevalencia del síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico? Pues miren, el síndrome metabólico es, digamos, como una señal en la que se miran una serie de factores de riesgo y nos dicen si ese paciente en un futuro, lejano o no, va a padecer alguna diabetes de tipo 2, una enfermedad cardiovascular o una enfermedad cerebral, por ejemplo, un ictus. Bien, los factores de riesgo que se miran en el síndrome metabólico son los que están señalados en la diapositiva. Excesiva grasa abdominal, las personas que tienen forma de cuerpo de manzana, la presión arterial alta, los niveles anormales de sangre, en grasa en sangre, del colesterol y los triglicéridos y el azúcar en sangre. Fíjense que no hablo de enfermedades, estoy hablando de factores de riesgo. Pues bien, este estudio nos llevó a la conclusión de que 36 personas de cada 100 personas de los 2 municipios tenían síndrome metabólico. ¿Qué significa esto? Que 36 personas de cada 100 en un futuro van a padecer diabetes o van a padecer alguna enfermedad cardiovascular o incluso pueden llegar a tener un ictus. Si extrapolamos este mismo término a la Comunidad Autónoma de Canarias, la cifra baja, pero aún así se mantiene alta. Es decir, en Canarias, 25 personas de cada 100 tienen un síndrome metabólico. Con respecto a la diabetes, en Canarias, 12 hombres de cada 100 son diabéticos. En las mujeres baja un poquito, 11 mujeres de cada 100 mujeres son diabéticas. Como ven, todavía sigue siendo este índice muy alto. En el 2018, el 8% de la población canaria era diabética. Lo malo de esto es que se ha visto que esta población sigue aumentando.
El estudio que les dije antes se expuso en un congreso de la SED es la Sociedad Española de Diabetes, en el año 2008 en Valladolid. Viendo la prevalencia de la diabetes, más concretamente en el municipio de Agüimes, en varias de las jornadas que se han celebrado en el municipio, se ha visto siempre este tema, la diabetes, tanto en su vertiente de la alimentación, talleres, se han visto charlas, y yo he estado presente en 2 de esas jornadas, dando charlas de alimentación. La diabetes es una enfermedad muy importante y es una enfermedad que hay que vigilar. No hay que dejarla de lado, porque como no nos duele, pues la dejamos de lado. Pues no, antiguamente se veía que la diabetes, les decíamos a los diabéticos, usted no puede comer pan, usted no puede comer papas, usted no puede comer pasta, usted no puede comer arroz, usted no puede comer... Pero no, gracias a Dios se ha ido investigando, se ha visto que la diabetes hay que llevarle un buen control, pero un buen control general. Por eso los sanitarios decimos que la diabetes se asienta o se descansa en 3 pilares muy importantes. 3 pilares importantes que no podemos dejar de lado ninguno. Estos 3 pilares son la alimentación, el ejercicio físico y la medicación. Miren, ustedes supongan una casa que tiene sus pilares. Si un pilar de esa casa tiene los hierros de ese pilar, de esa columna, tienen óxido, ese pilar tiene una grieta, por esa grieta ha entrado agua y por eso se ha oxidado el hierro. Si nosotros no llevamos un albañil que nos quite ese óxido, que nos lije ese óxido, que nos ponga un tratamiento para el óxido en el hierro, que nos tape esa grieta, esa casa más tarde o más pronto se puede derrumbar. Pues nuestro cuerpo es esa casa. Si nosotros esos 3 pilares no los cuidamos, no los vigilamos, no llevamos a cargo, no llevamos mantener, digamos, una alimentación, un ejercicio y seguir la medicación que nos paute el médico, nuestro cuerpo va a ser esa casa, se va a derrumbar. Sí o sí, no es, no, hoy no hago la dieta y mañana pues ya hago. No, hago ejercicio una vez cada 15 días y con eso tengo suficiente. No, hay que ser continuo. Por eso, hoy, en esta mesa redonda, vamos a tratar 2 de esos pilares, la alimentación y el ejercicio físico. ¿Por qué? Porque en estos 2 pilares es donde el paciente usuario puede incidir, puede actuar, puede cambiar. Y si cambiamos en esos 2 pilares y junto con la medicación, podemos llevar un buen control de la diabetes. Espero no haberme extendido mucho en la introducción de la mesa redonda y les voy a presentar pues, a los moderadores. Tenemos por un lado a don Javier Luño Coms, que es médico de familia y comunitaria. Trabaja en el consultorio de Playa de Arinaga y su charla va a ser Entendiendo la diabetes. Seguidamente tenemos a Garlene Zamora Zamorano, que es licenciada en nutrición y dietética, está especializada en nutrición en diabetes y nos va a hablar sobre la alimentación y la diabetes. Y por último, y no menos importante, por supuesto, tenemos a don Jesús Alexis Socorro Ojeda, que es graduado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte, está especializado en el entrenamiento en diabéticos, trabaja en Equilíbrate y nos va a hablar sobre el ejercicio físico y la diabetes. Perdón, de Garlene se me pasó, que trabaja en ADIGRAN, que es la Asociación de Diabetes de Gran Canaria. Sin más, cuando quiera, don Javier Luño. Pedro, ayúdame que no puedo.
¿No tienes las presentaciones abiertas? Sí. Tienes que ir aquí, tienes que dejar de compartir y tienes que ir a compartir nuevamente. ¿Qué presentación es? Entendiendo la diabetes. Subimos el micrófono. Gracias, Loli, por esta introducción. Sí. Ahí. Bueno, buenos días a todos los que están aquí. Gracias por estar presentes en la sala, y a todos aquellos que están detrás de sus dispositivos, estén donde estén, y usando cualquier medio para acceder a esta charla. Lo primero es agradecer, vuelvo a insistir, a todos los que están aquí y están viéndonos en sus dispositivos, agradecer a los organizadores de las jornadas de salud comunitaria, agradecer a Pedro Martín, el coordinador de la zona básica de Agüimes, al ayuntamiento, a todas aquellas personas que han hecho posible que se celebren estas octavas jornadas de salud comunitaria de Agüimes. Yo creo que estamos en la quinta sesión, ¿verdad? La octava sesión, pero el quinto día de la octava sesión. Sí, la quinta jornada, por así decirlo. Bueno, ya han escuchado a mi compañera, a Loli. Hoy vamos a hablar de diabetes. Esta mesa redonda, fundamentalmente lo que va a hacer es hablar de dos pilares claves y fundamentales para que no solamente controlemos bien de una manera adecuada la diabetes, sino incluso hagamos una prevención desde fases iniciales. Y para ello lo importante de la mesa redonda de hoy son mis compañeros, que son los que van a dar esos detalles que van a ser fundamentales y claros y claves para que la población evidentemente ejerza aquello que puede hacer, que es un buen control de la alimentación y un buen control con una actividad, con una vida saludable en cuanto a ejercicio físico. Yo no voy a entretenerme mucho, lo mío va a ser muy básico y muy sencillo. Yo lo que quiero es que de una manera llana, de una manera que todo el mundo pueda entienda de una manera adecuada qué es la diabetes, y con conceptos claros y muy sencillitos. Bueno, para entender bien la diabetes tenemos que saber que el cuerpo se alimenta principalmente de dos sustancias. Una de ellas, evidentemente, es el azúcar, que dentro del organismo se llama glucosa y que obviamente viene por los alimentos, y la segunda sustancia es el oxígeno, y que viene con el aire que respiramos. Por tanto, el azúcar, la glucosa y el oxígeno van a ser transportados una vez que ingresan en el organismo y distribuidos a todos los órganos del organismo y a todas las células que forman parte del cuerpo. Y esas células que cogen ese azúcar, esa glucosa y ese oxígeno, las van a transformar ¿en qué? En energía. ¿Y energía para qué? Pues para realizar cualquier tipo de actividad que nosotros hagamos, es decir, andar, comer, trabajar, dormir incluso, cualquier tipo de actividad, porque para todo necesitamos energía. Y esa energía se va a obtener, vuelvo a insistir, del azúcar, de la glucosa y del oxígeno. Y para que esto suceda, el azúcar que está en la sangre necesita pasar dentro de las células. Y el azúcar por sí mismo no puede introducirse dentro de las células. Y para eso necesita un transportador, un vehículo, por así decirlo, que hace que el azúcar se transporte dentro de las células. Y eso es lo que conocemos como insulina. Por tanto, ¿qué es la insulina? La insulina es una sustancia que se produce en el organismo normalmente por un órgano que se llama el páncreas, y que tiene como fin pasar esa glucosa que está en la sangre junto con el oxígeno por medio de ese transportador que es la insulina, e introducirla dentro de las células. ¿Para qué? Para conseguir lo que ya hemos dicho, así de sencillo: energía, energía para la vida. Por tanto, ¿qué es la diabetes? Bueno, pues la diabetes, para que todos la entendamos, es una enfermedad que aparece en el organismo, cuando el organismo produce poca o nada de insulina. Y hemos dicho que sin insulina la glucosa no puede entrar en las células. Por tanto, ¿qué se va a ir produciendo si esa glucosa no se introduce dentro de las células? Pues que se va acumulando. ¿Y se acumula dónde?
en la sangre. Se va a producir una hiperglucemia mantenida, un aumento progresivo de esa glucosa dentro de las células que no pueden entrar por falta, evidentemente, de insulina, y se transforma esa sangre en un acúmulo de glucosa. ¿Y qué va a ocurrir? Pues con el paso del tiempo, con ese acúmulo progresivo, con ese aumento progresivo de la azúcar, de esa hiperglucemia, se va a producir un daño progresivo tanto desde el punto de vista microvascular como macrovascular, y por tanto el cuerpo se va enfermando. Y esto ocurre en un continuum. Hemos dicho que el páncreas es el órgano principal responsable de la producción de insulina. La cantidad de insulina que produce el páncreas va a depender de la cantidad de azúcar que se consume. Por lo tanto, cuanto más azúcar se consume, el páncreas tiene que trabajar mucho más. Y para que quede claro, y esto lo tenemos que entender todos, y que no nos llevemos a engaño, prácticamente dentro del organismo, muchos de los alimentos de los que habitualmente conocemos, como pueden ser las papas, el arroz, el pan, el bizcocho, la pizza, los dulces, las bebidas incluso alcohólicas, todo esto y mucho más se transforma o es lo mismo que el azúcar. ¿Y por qué el páncreas entonces deja de producir insulina? Porque se cansa, porque se agota. Al haber un aumento progresivo de esa azúcar, de esa glucosa en sangre, el páncreas tiene que trabajar muchísimo más hasta que llega un momento en que ya no tiene esa capacidad de producir insulina. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos que intentar? ¿Qué es lo que tenemos que confiar? Pues que la gente, evidentemente, consiga prevenir esas circunstancias. ¿Y cómo se previene? Pues, evidentemente, ayudando a consumir más glucosa, realizando una actividad física. Eso hace que, evidentemente, el organismo consuma esa glucosa y evite, evidentemente, que se acumule. Y además hay que tener la esperanza de que las personas no engorden, porque el engordar va a suponer que haya un aumento de glucosa en sangre, y conforme las personas van engordando, son necesarias mayores cantidades de insulina para colocar, como hemos dicho desde el principio, esa glucosa en las células. ¿Y qué va a ocurrir entonces? Que llega un momento en que el páncreas no consigue producir ya tanta insulina. Y por eso se va produciendo ese acúmulo progresivo de glucosa en sangre. Tenemos que saber que la diabetes no es una enfermedad que aparece de manera inmediata, en el momento en que nosotros hacemos una analítica y vemos que hay un aumento de glucosa en la sangre, sino que esa diabetes ya se está produciendo mucho tiempo atrás. Y en ese aumento progresivo de la glucosa, el organismo va sufriendo y va generando, evidentemente, problemas, como hemos dicho al principio, tanto micro como macrovascular. Y hay que entender que puede empezar a cualquier edad, y sobre todo se empieza cuando se realizan las 3 peores elecciones que incluso Loli ha comentado al principio. Una, engordar de una manera inadecuada. 2, evidentemente, no realizar una actividad física adecuada, saludable. Y por último, alimentarse de una manera inadecuada. Y a través de los años y de los errores, la insulina, evidentemente, va a ir aumentando en sangre como consecuencia de ese exceso de glucosa. Pero su capacidad de colocar la glucosa dentro de las células va disminuyendo hasta que ya prácticamente no funciona más. ¿Y qué va a ocurrir? Que en ese momento quien aumenta en la sangre es la glucosa. Y aparece, por tanto, la diabetes, que por tantos años atrás ha estado ahí haciendo un daño, una enfermedad que prácticamente no da sintomatología, una enfermedad que no produce ningún tipo de alteración desde el punto de vista sintomático y que por tanto no nos damos cuenta, va produciendo evidentemente poco a poco ese daño y por tanto se ha creado un auténtico monstruo. Hemos creado una patología que no nos hemos dado cuenta y al final cuando empieza a aparecer ya ha habido el suficiente tiempo como para ir produciendo daño a nivel del organismo. ¿Se puede hacer algo para evitar la diabetes? Bueno, pues sí. Evidentemente, casi todo lo que estamos hablando nos estamos refiriendo a una diabetes de tipo 2. Las diabetes ya sabemos que tenemos diabetes tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 tiene unas características un poquito diferentes y todo esto, sobre todo, va a ir más referido hacia la diabetes tipo 2 como consecuencia de una correcta o un no adecuado control de la alimentación y del ejercicio físico. Pero sí se puede hacer algo para evitar, por supuesto, y se puede hacer desde el principio. Y se puede hacer, o lo que hay que hacer es tomar las decisiones correctas. Y esas decisiones correctas son, evidentemente, lo hemos dicho, y en esto va esa mesa redonda, hacer una actividad adecuada, mantenida, continuada, para conseguir, evidentemente, que vayamos quemando esa glucosa que se pueda ir introduciendo en exceso y, sobre todo,
llevar una alimentación adecuada. Evitar alimentos excesivamente ricos en azúcar, alimentos que son industrializados, alimentos que evidentemente están ya prefabricados y que evidentemente va a suponer un daño progresivo. Pero esto no hay que hacerlo en la etapa adulta, hay que hacerlo desde que somos pequeños, porque incluso ya en los niños la diabetes se está convirtiendo en una enfermedad de importancia con una prevalencia fundamental. ¿Y por qué? Pues porque ya desde pequeños estamos haciendo actos que no son adecuados. O se están creando, o los niños cada vez son más sedentarios por las circunstancias, por la tecnología, por los medios de que se dispone, están tendiendo más al sobrepeso. ¿Y por qué? Porque tienen un exceso de alimentos industrializados, un exceso de alimentos preparados. ¿Por qué circunstancias? Pues por lo de siempre, porque no tengo tiempo, porque no tengo tiempo para cocinar, porque no tengo para preparar una alimentación adecuada, porque no tengo tiempo para comprar, y es mucho más fácil comprar alimentos ya preparados y prefabricados que evidentemente van a hacer que no nos alimentemos de una manera adecuada y correcta. Ya lo dijo Loli, la diabetes es un problema que afecta a nivel mundial y en Canarias, en concreto, también de una manera importante, pero afecta prácticamente a todos los países del mundo. Y si hablamos de datos, tenemos que decir que aquí, en España, prácticamente casi el 14% de la población española padece diabetes y de esas, casi el 50% no están diagnosticados, es decir, existe todavía a día de hoy un infradiagnóstico de la diabetes y tenemos que poner todos esos recursos de una manera adecuada desde el principio para intentar evidentemente hacer un diagnóstico lo más precoz posible para que no se produzcan las complicaciones que al final van a llevar a la morbilidad e incluso a la muerte del paciente que padece diabetes. Y además la diabetes suele asociarse a múltiples factores cardiovasculares. Siempre se va a asociar al sobrepeso, a la obesidad, a la hipertensión, prácticamente casi en un 70%. Y de los pacientes que mueren con diabetes, prácticamente el 75% es a consecuencia de una causa cardiovascular, de una enfermedad cardíaca, de una enfermedad cerebral, de una afectación isquémica periférica. Por tanto, debido a que aparecen esas complicaciones importantes asociadas, el diagnóstico y el tratamiento temprano de la diabetes es clave para precisamente evitar esas complicaciones y que se produzca el menor daño posible en el organismo. Son cifras que son así. Cada 6 segundos una persona muere por complicaciones relacionadas con la diabetes. La diabetes en sí no mata, lo que mata son las complicaciones. La diabetes incrementa de una manera significativa el riesgo de enfermedades cardiovasculares, cardiopatía, en 2-4 veces más que una persona que no sufre diabetes y que no tiene diabetes. Prácticamente lo mismo en ictus, en enfermedades de tipo cerebrovasculares. Y si nos fijamos en Estados Unidos, en las próximas 24 horas, un dato a tener relación, 5.258 pacientes van a desarrollar diabetes. Y además habrá 1.104 nuevos casos de retinopatía diabética, de enfermedad de la vista, de enfermedad ocular, provocando lo que todo el mundo teme, que es la pérdida de la visión. Habrá 133 pacientes que iniciarán diálisis, es decir, una enfermedad renal terminal que conlleva ya evidentemente una depuración sanguínea, y habrá 180 pacientes que sufrirán una amputación. Estos son datos que son fundamentales y que tenemos que evidentemente tomar las medidas adecuadas. Y dentro del concepto de la diabetes, lo importante son las complicaciones. Las complicaciones que son las que van a producir, evidentemente, ese deterioro progresivo de la salud del organismo. Y vamos a dividir en 2 tipos de complicaciones, las que son agudas, que son las que conocemos prácticamente de manera inmediata, y tenemos las más conocidas, la hipoglucemia, que se van a producir por una disminución brusca de la glucemia en sangre, y que generalmente suelen aparecer en pacientes que llevan una serie de medidas, bien por insulina, bien por antidiabéticos orales, que provocan hipoglucemias que cada vez, gracias a Dios, la estamos usando cada vez menos. La hiperglucemia, que es un aumento progresivo no progresivo, es un aumento rápido, brusco de la aparición de glucosa en sangre, y que esa hiperglucemia, si es mantenida, si es persistente, va a llevar a 2 tipos de complicaciones agudas que son muy graves, como la coma hiperosmolar o como la cetoacidosis, que pueden llevar a la muerte del paciente. Y dentro de las complicaciones crónicas, que son aquellas que realmente van a producir la enfermedad progresiva del paciente diabético, que van a producir ese deterioro y que esa enfermedad vaya avanzando, vamos a hablar de las que van a afectar a los grandes vasos, a las
complicaciones macrovasculares, que son las que van a provocar la enfermedad coronaria, la enfermedad cerebrovascular o la enfermedad vascular periférica, y aquellas que van a afectar a los pequeños vasos y van a producir afectación a nivel ocular, provocando la retinopatía diabética, a nivel renal, provocando la nefropatía diabética, o a nivel periférico, produciendo la neuropatía o incluso el pie diabético. Es decir, hay que conocerlo porque, en definitiva, lo que a nosotros nos llega es que el paciente se ha quedado ciego, ha habido un ataque cardíaco, hay una insuficiencia renal o una amputación. Y esto es consecuencia de esa complicación que va a producir una diabetes en el tiempo. Por tanto, ¿se puede prevenir? Sí, se puede prevenir. Y se ha demostrado, además, que medidas simples relacionadas con el estilo de vida, y luego vamos a hablar de ello, tan sencillas, son fundamentales no solamente para prevenir, sino para tratar la diabetes en cuanto a retraso o en cuanto a evitar su aparición. Y esas medidas son tan sencillas como alcanzar y mantener un peso corporal saludable, mantenerse activo físicamente, no ser sedentarios y llevar una dieta saludable. Yo ahora voy a poner 2 minutitos, no llega, un vídeo rápido, porque siempre dicen que una imagen, en este caso es un vídeo, esperemos que la tecnología permita verlo, porque dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Y es a lo que no tenemos que llegar, es una visión de adelante para atrás de qué es lo que no tenemos que hacer y cómo realmente desde el principio empezamos a generar una diabetes. Vamos allá. Bueno, yo creo que ha sido claro. Yo creo que no tenemos que llegar a ese punto. Yo creo que tenemos medidas desde la población, desde cada uno a nivel personal, para evitar llegar a ese evento, a esa enfermedad cardiovascular. La diabetes es un camino complejo, tortuoso, pero desde el principio tenemos que tomar las medidas adecuadas para que, evidentemente, lleguemos a ese punto. Y tenemos la opción de hacerlo. Tenemos la opción, como comentó Loli, como comentarán mis compañeros ahora, de tomar esas medidas, esa concienciación y con esos controles desde el punto de vista de alimentación y desde el punto de vista de ejercicio, llegar a un mantenimiento y a una estabilidad de una enfermedad que evidentemente provoca una morbilidad y una mortalidad importante. ¿Y qué tratamientos disponemos para ello? Ya lo hemos dicho. Lo primero es la alimentación, no solamente para prevenir, sino para tratar. Sigue siendo el pilar fundamental del tratamiento de la diabetes. Tenemos que hacer una alimentación adecuada, tenemos que alimentarnos bien, tenemos que hacer una actividad física mantenida, tenemos que hacer un ejercicio activo. Es más, incluso hay estudios donde dicen que un buen control de la alimentación, ese concepto que tienen que ya cada vez tener más claro, que es la hemoglobina glicada, que es un marcador del azúcar que nos dice que la evolución va bien, consigue una disminución tan importante casi como la medicación o como los tratamientos que tenemos actualmente. Y por último, los tratamientos farmacológicos, que hoy no es el tema, hoy no es el motivo de debate, pero que están ahí. Y tenemos a día de hoy un arsenal terapéutico sumamente importante y cada vez
cada vez con mayor seguridad cardiovascular y cada vez con mayor beneficio cardiovascular y renal. Es decir, disponemos de tratamientos que van a conseguir que se retrase, que se frene, que consigamos el estabilizar aquellas complicaciones que son las que van a llevar a la muerte del paciente. Por tanto, para acabar, la vida te da las cartas, no puedes cambiarlas, pero tú decides cómo jugarlas. Y ahora, muchas gracias, voy a pasar a mis compañeros para que continúen con la siguiente ponencia de la mesa redonda. ¿Vale? Gracias. Bueno, buenos días. Gracias por venir y gracias por la invitación. Yo también he participado algunos años dando pequeñas charlas de la alimentación y de la importancia de la alimentación, sobre todo en la diabetes. Cuando me preguntan muchísimas personas que saben que trabajo en alimentación y que trabajo en la asociación, en Adigran, me dicen, una de las preguntas principales es, ¿qué debo comer? ¿No? Una persona con diabetes, ¿qué debe comer? Y yo siempre me refiero y les contesto a las personas pues, que hacen este tipo de preguntas un poco, es que me han prohibido, yo siempre les digo, una persona con diabetes debe alimentarse exactamente igual que una persona que no tenga diabetes. Y ya Javier adelantó, alimentación saludable, eso sí. ¿Qué suele suceder con la alimentación? Que cuando ya se diagnostica una enfermedad como la diabetes, pues las personas... muchísimas veces sus profesionales sanitarios empiezan a decirle qué alimentos debe evitar y ya esa limitación ya lo ven como un no puedo comer. Realmente los alimentos que limitan sus médicos y sus enfermeras, los que les dicen que deben evitar, son alimentos que debemos evitar todas las personas, tengamos o no tengamos diabetes, ¿vale? Y para empezar, lo que es la alimentación en la diabetes y en las personas pues, que queremos estar sanas, yo creo que todos han escuchado la importancia de lo que es la dieta mediterránea. Esta imagen no se adecua por completo a lo que es la dieta mediterránea, pero sí se adapta un poco, ¿no? Que es muchos vegetales, muchas verduras, muchos frutas, alimentos como los frutos secos, la proteína de buena calidad, como pescados azules. En la imagen falta dos alimentos muy importantes que son el aceite de oliva y los frutos secos. Aquí aparece un tarrito con frutos secos, ¿no? Pero que forman parte de lo que sería la dieta mediterránea. Suena bonito la dieta mediterránea, pero muchas veces las personas se confunden porque dicen, sí, yo como de todo eso, pero ¿cómo me organizo para obtener el beneficio de esos alimentos, ¿no? Ya Javier les comentó la importancia del control, ¿no? del azúcar de la sangre. Cuando ya está la enfermedad, cuando ya la tengo, aparecen generalmente dos situaciones muy frecuentes en las personas con diabetes, que es la subida de azúcar y la bajada de azúcar, ¿verdad? Y las dos, ninguna de las dos es buena. Una es más peligrosa que otra, pero la subida de azúcar, aunque no es peligrosa en el momento inmediato, hay que cuidarla, ¿vale? Porque a largo plazo empiezan a aparecer todas las complicaciones que ya se mencionaron. Y les traigo esta imagen un poco para asemejar qué es lo que ocurre en nuestro cuerpo. Se habla cuando sube el azúcar, los picos de glucemia o los picos de azúcar, cada vez que me sube ese azúcar. Y no es lo mismo que me suba un poquito, como que subamos aquí a la montaña de Agüimes, ¿verdad? Es una montaña relativamente pequeña, no es lo mismo que suba a Agüimes como que suba, por ejemplo, al Teide, ¿verdad? Igual pasa con nuestro azúcar, no es lo mismo que mi azúcar esté un poquito alta, que esté en 140, ¿verdad? Está alta, pero un poquito, a que esté en 230, no es lo mismo. Nuestros órganos internos se van a afectar, se van a enfermar. Si ya tengo diabetes, yo tengo que evitar estos picos, estas subidas. ¿Y cómo lo evito? Ya vamos allá. Otra cosa importante es la velocidad en que sube ese azúcar, y eso va a depender en gran medida de lo que comemos,
¿verdad? Ya sabemos que hay alimentos que suben bastante rápido mi azúcar sanguíneo y otros que lo suben más lentamente. En diabetes, particularmente en diabetes tipo 2, lo que nosotros queremos es que el alimento que se consume, que suba más lentamente, que le dé la oportunidad a ese páncreas que ya está enfermo, que ya está tocado, que le dé la oportunidad de ir produciendo la insulina que necesita para poder utilizar esa energía. Si yo consumo un alimento que me sube muy rápido esa glucemia, ese azúcar de la sangre, mi páncreas no va a ser capaz de controlar esa subida brusca, ¿vale? Entonces ya he ido tocando dos aspectos importantes, que es qué tanto me puede subir, y hay alimentos que suben bastante rápido el azúcar, y la velocidad en que suben esos alimentos. Yo creo que una imagen es parecida a esta, creo que han visto en casi todos los centros de salud lo hay, las enfermeras lo trabajan, que es el método del plato. El método del plato se utiliza para darle una guía muy general a las personas con diabetes y se basa de cómo deben alimentarse, y se basa en proporciones de diferentes alimentos. Ahí vemos nosotros que si voy a comer en un almuerzo o una cena, ¿verdad?, utilizando el método del plato, la mitad de mi plato tiene que tener ensaladas o verduras, la cuarta parte proteínas, que son por fuera del plato podemos ver algunas de esas proteínas, el pollo, el pescado, los huevos, la carne, etc. Y los carbohidratos o hidratos de carbono, que son los alimentos claves en la diabetes. Los carbohidratos son los que se transforman directamente en esa glucosa que comentó antes Javier, ¿no? Ese azúcar de la sangre es consecuencia de este grupo de alimentos, de los carbohidratos. Y yo creo que la mayoría de las personas que están aquí es porque tienen diabetes o conocen a alguien que tiene diabetes y saben que hay alimentos como la papa, el arroz, la pasta, el pan, que suben la glucemia. En eso estamos claros, ¿verdad? Pero hay a veces alimentos con los que dudan. Por ejemplo, los guisantes, aunque son de origen vegetal también, los guisantes van dentro de este grupo, suben la glucemia. Entonces depende de la cantidad de guisantes que yo coma, puede influir mi glucemia. O el maíz, en esas ensaladas que a veces hacemos, donde agregamos maíz y agregamos otro tipo de alimentos, eso, dependiendo de la cantidad que consuma, se va sumando a los hidratos de carbono que yo voy consumiendo. Entonces tenemos que tener cuidado con esos alimentos. Y bueno, y hay una serie de alimentos que son hidratos de carbono que influyen en la glucemia, como el cuscús, quinoa, espelta, una cantidad de cereales que cada vez aparecen más en el mercado y que a veces las personas piensan, ah, mira, está la espelta, me han dicho que es mejor para la diabetes, y entonces lo compran, y el error de ese tipo de productos, de consumirlo, es que al decir que es mejor para la persona con diabetes, tendemos a comer de más. Entonces, el método del plato es un método de proporciones donde, de alguna manera, sin tener que estar pesando ni midiendo, sino visualmente, puedo controlar esos alimentos que van a influir en mi glucemia. Otro método, en lugar del plato, que yo le digo a las personas, con las manos. El tamaño de nuestras manos que nos sirva de guía. Vegetales o verduras, mínimo 2 manos. O sea, en cantidad, el volumen de mis 2 manos. ¿Puedo comer más? Sí, puedo comer más. Esto prácticamente no hay límite. Pues algunos vegetales tienen azúcar, es cierto, pero nunca van a tener la cantidad de azúcar que tienen los otros carbohidratos, ¿vale? Entonces, vegetales o verduras, por lo menos 2 manos. Lo que son las proteínas, 1 mano. A veces las personas me dicen, esto es muy poco. O la palma de la mano, sin los dedos, si es una pieza un poco gruesa, o la pieza, el tamaño de mi mano completa. Un día me puedo comer un poquito más, vale, pero que no sea un hábito, ¿no? Sobre todo pensemos que en la diabetes tipo 2 hay exceso de peso generalmente. Entonces, si ya limitamos el volumen de lo que vamos a comer, también nos va a ayudar a controlar la glucemia y a perder peso, y a controlar el peso. Y luego, los hidratos de carbono, que son los que influyen directamente en mi azúcar de la sangre, pues tratar de que sea la cantidad, un puño, ¿vale? No más de eso. ¿Es una medida exacta? No, pero me sirve para controlar el hidrato de carbono y que mi glucemia no esté subiendo montañas a cada rato, ¿vale?
También es importante, ya les dije, la velocidad, pero también evitar esos picos. Y la persona que tiene diabetes, que se inyecta insulina o que tiene diabetes tipo 1, lo sabe. Cuando hay una bajada de azúcar, ¿qué es lo que se tiene que hacer rápidamente? Subir esa glucemia. Y generalmente, ¿con qué se sube? Lo que se recomienda es zumo. Muchas personas piensan que porque el zumo no tenga azúcares añadidos, no tiene azúcar. Tiene el azúcar de la fruta. De hecho, un vaso de zumo tiene el equivalente a 2 o 3, si es de naranja, 2 o 3 naranjas. Y mi glucemia va a subir muy, muy rápido, ¿vale? Si tengo una bajada de azúcar, el zumo es una herramienta necesaria para subir esa glucemia. Pero las personas que habitualmente toman zumo a diario en su casa, no, porque lo hago, lo preparo yo en casa, sepan que el zumo aporta azúcares, ¿vale? Sube la glucemia y la sube muy rápido. A diferencia, por ejemplo, de la fruta. La fruta, aunque sea de ese mismo zumo, la fruta, si yo me la como la pieza entera, por el mismo proceso digestivo va a subir más lentamente la glucemia. Entonces, ¿qué es más sano? La fruta, no se producen esos picos, da chance o da oportunidad a mi páncreas de ir produciendo la cantidad de insulina porque la digestión va siendo más lenta, ¿vale? Así como esto, se los expliqué con el zumo y la fruta, parecido ocurre con otros alimentos. Estamos en Canarias y en Canarias uno de los platos de los alimentos típicos es la papa. ¿Y la papa sube o no sube la glucemia? ¿Qué dicen ustedes? La sube, ¿verdad? Y como decía también al principio Loli, antiguamente se limitaba o se prohibía el consumo de papa a la persona con diabetes. Hoy en día se les dice que la puede comer, pero controlando la cantidad, la frecuencia, la forma en que la consume, etc. Entonces, arroz y papas tienden a producir picos, sube muy rápido la glucemia. Y otros alimentos, por ejemplo, como las legumbres o los alimentos integrales, suben la glucemia, pero más lentamente. Entonces, puedo comer de todo, ¿vale? Pero tengo que preferir los que me suban más lentamente la glucemia. La papa me la puedo comer, pero ya les voy a explicar cómo, acompañándola. Esto es algo básico que creo que esto ustedes lo saben. Pequeños cambios, es importante realizar diariamente pequeños cambios en nuestra alimentación. Si yo normalmente como pan integral, pues tratar de cambiarlo a pan blanco, cambiarlo a pan integral. Arroz blanco, pasta de harinas refinadas, cambiarlos a las harinas integrales. La papa, la batata y los cereales del desayuno, tratar de que sean lo más sanos posible y cambiarlo por otro alimento. No tenemos vamos a decir, un sustituto de la papa, pero sí hay alimentos que no me elevan tan rápido la glucemia, como pueden ser las legumbres. Las legumbres añadidas a unos platos, por ejemplo, al plato de potaje de verduras, contabilizándola, no pasándonos de la cantidad, porque acuérdense que la diabetes, la glucemia va a subir de acuerdo a la cantidad de hidratos de carbono que comamos. Y sustituir los cereales procesados por alimentos como la avena. También el gofio no lo traje aquí porque sé que es un tema y tengo poco tiempo, ¿no?, para hablar. Pero el gofio es un alimento que sube la glucemia, sí, pero no es un alimento ultraprocesado como podría ser un cereal. Entonces, comiendo en la cantidad adecuada y siguiendo recomendaciones pues en cuanto a lo que le toca a cada persona, perfectamente puede incluir su gofio, ¿vale? Y aquí les traigo 2 ejemplos de platos, el método del plato. 2 ejemplos que lo único que cambia aquí es el hidrato de carbono. Están las verduras y están la proteína, que serían las sardinas, ¿verdad? O sea, la ensalada, la sardina, y lo que cambia es o los garbanzos o la papa. Si está en la cuarta parte de mi plato, más o menos me va a subir igual la glucemia, pero va a subir más lentamente la de las legumbres, ¿ok? Entonces, si yo hago estas combinaciones, pues estoy haciéndolo bien. Y no comer todos los días el mismo tipo de alimento. Por ejemplo, yo sé que gusta la papa, pero vamos a ir cambiando. Vamos un día papa y controlando la cantidad y acompañándola con otros alimentos que mejoren esa comida. Y luego tenemos, porque también hay que tomar en cuenta, también lo decían mis 2 compañeros anteriores, de la importancia de comer sano, ¿verdad?
Y comer sano, ¿qué es? No solamente contar lo que me va a influir en la glucemia, sino en mi salud. Y hablamos de la dieta mediterránea. En estos dos casos yo me puedo comer cualquiera de los dos platos. Uno tiene, lo que varía es la proteína, en este caso, pechuga de pollo o muslo, ¿vale? ¿Los dos son saludables? Sí, pero el muslo ya tiene un poco más de grasa saturada, y además si tiene piel, pues grasa de peor calidad. Entonces va a ser más sano el plato de la pechuga, y que de vez en cuando me pueda comer mi muslo, pero vamos a ir buscando ese equilibrio que tanto cuesta. Y les comenté al principio la importancia de la dieta mediterránea del aceite de oliva. El aceite de oliva y los frutos secos son básicos en nuestra alimentación, y para proteger, también lo decían mis compañeros, el corazón. La persona con diabetes de lo que más muere, aparte de las complicaciones de la vista, renal, etcétera, de lo que más muere es de enfermedades cardiovasculares. Y este tipo de alimentos nos va a ayudar y nos va a proteger de enfermedades cardiovasculares. El aceite de oliva y los frutos secos, ¿vale? Los dos tienen grasa, pero grasa de la buena. Entonces, sacar las otras grasas que habitualmente consumimos y tratar de sustituirlas por esto, tratando siempre de que si tenemos exceso de peso, tampoco pasarnos y ponerle aceite de oliva a todo, o estar comiendo, me compro la bolsa de frutos secos y me la como de una sola sentada. 1 o 2 puños al día, ¿vale? Y eso va a garantizar que mis arterias y mi corazón van a estar mejor. Y luego les quiero hablar de los alimentos que también lo mencionó Javier, los alimentos industrializados o procesados. Hay un montón, hay demasiados alimentos procesados que no son saludables, ni para el que tiene diabetes, ni para el que no la tiene. Pero les traigo estos alimentos porque a veces las personas se confían en alimentos que compran, por ejemplo, en este caso los palitos de cangrejo, hay muchísimos nombres que reciben este tipo de productos, palitos de mar, tronquitos, surimi, etcétera. Y cuando uno lee, les invito a que cuando vayan a comprar algún alimento procesado, lean los ingredientes. Si me están diciendo que es de cangrejo, lo que tiene que tener es cangrejo, ¿verdad? Si yo leo y me sale almidón, me sale aceite de girasol, me sale, ya es un alimento, ya es una mezcla. Los palitos de cangrejo, más o menos, depende de la presentación, 4, 5 o 6, depende de cómo vengan, del tamaño, equivalen a que me coma una papa en cantidad de hidrato de carbono, ¿vale? Entonces, por eso los alimentos ultraprocesados tenemos que evitarlos al máximo. Luego hay otros alimentos, ¿no? Ya que estoy en la onda de alimentos del mar que imitan a otros alimentos, porque me lo están vendiendo como cangrejo, podría tener carne de cangrejo, algunos tienen de pescado, pero hay otros, como por ejemplo las gulas o las anguriñas, ¿verdad?, que mucha gente las compra y se las coloca a la ensalada. Igual los palitos de cangrejo se lo coloca a la ensalada y no lo cuenta como hidrato, y eso va sumando al hidrato que me voy a comer. Las gulas o las anguriñas son productos sucedáneos que imitan al producto original, que en este caso son las angulas. Las angulas son muy caras, es verdad, pero que yo me compre un gulas o anguriñas, más o menos equivale a que me coma, no la papa entera, pero un poquito, la papa sin un trocito, ¿vale? Es decir, influye en mi glucemia ese hidrato de carbono. Y estas son dos preguntas que siempre nos hacemos, o que a veces no se hace en forma de pregunta, sino que se asevera, toda la comida casera es buena, o se dice también, toda la comida procesada es mala. Y no, eso no funciona así. Ojalá funcionara así, porque sería más fácil para nosotros como profesionales decir sí o no, pero no funciona así. Hay comida casera que hacemos que puede estar muy rica, pero que si lleva bacon, lleva fritura, lleva chorizo, al final, unas legumbres hechas de esa manera, pues dejan de ser saludables, ¿vale? ¿Y toda la comida procesada es mala? No, porque de hecho nos valemos de la comida procesada para poder preparar la comida en casa. Vamos al supermercado o al mercado a compramos muchas verduras que no son procesadas, pero también compramos pan, compramos conservas, por ejemplo, que ayudan bastante, las conservas de legumbres o el atún, etcétera, etcétera, que ayudan bastante en el ámbito familiar a preparar la comida del día, y que son procesados, pero que son procesados saludables, ¿vale?
También las verduras ultracongeladas y los pescados ultracongelados. Muchas personas me dicen que el pescado es muy caro. Es más rico el fresco, sí, pero es más caro. Y hay que irlo a comprar y prepararlo. Mientras que si compro los ultracongelados, que son más económicos, nutricionalmente son buenos productos, ¿vale? El mismo aceite de oliva que tanto hablamos es un alimento procesado, pero no es ultraprocesado, no es de los que tienen añadidos, sino simplemente se extrae el jugo, el zumo de la oliva y tenemos el aceite, pero es procesado. Entonces, tenemos que diferenciar entre lo que son alimentación saludable y alimentación que nos ayuda a enfermar. Y bueno, quería terminar, son muchas cosas que podemos hablar de diabetes, pero tengo poco tiempo, no sé si me he excedido del tiempo. Quería terminar con algo que yo siempre que voy a dar charlas le digo a mis pacientes. A veces nos preocupamos por buscar alimentos que nos resuelvan el problema, que nos den esos alimentos milagrosos, que me digan, si tienes diabetes, te comes X alimento y tú vas a ver que no vas a tener más glucemias altas. Y no funciona así. Lo que yo le digo a los pacientes es que incluyan muchas verduras en su día a día. Si es posible, siempre decimos en almuerzo y en cena, pero también puede ser en desayuno, si voy a comer algún tipo de bizcocho o de pan, pues que esté presente el tomate o que esté presente la lechuga o cualquiera de estos alimentos, para garantizar, primero, que nos saciemos, que la fibra que nos aporta nos ayude a cuidar nuestro estado de salud, y unas sustancias que se llaman antioxidantes o sustancias bioactivas que están contenidas en esos alimentos y que prácticamente ellos no nos influyen en la glucemia, ¿vale? Entonces, variedad de colores en lo que coman, es súper importante. Si me gustan las verduras y me gustan las frutas, tengo que buscar comer con variedad de colores para garantizarle a mi cuerpo y a mi aparato cardiovascular, porque de lo que más mueren las personas con diabetes es de enfermedad cardiovascular. Pues entonces vamos a garantizarle a través de estos alimentos variedad de colores. Y muchísimas gracias. Llegó el del chándal, ¿vale? Así que antes de empezar y de presentarme, vamos a movernos un poquito, ¿vale? Así que les animo a todos que se levanten un poquito, todos de verdad. Fíjate que está viendo gente por aquí. Mira. No te centres solamente Me quedo aquí quieto, ¿no? más o menos. Vale. Vamos a hacer todos 3 sentadillas, súper fácil. Me levanto y me siento de la silla y vamos a activar la musculatura de la espalda, porque llevamos mucho tiempo aquí acostaditos, se está quedando dormido, veo aquí muchas caras ahí, ¿tal? Entonces, vamos a hacer una contracción hacia atrás, cogiendo aire, y suelto y me siento. Siéntate. Yo no puedo sentar porque no tengo silla. Me levanto, cojo aire, suelto, estiro. Arriba otra vez, cojo aire grande, abre bien ese pecho y soltamos un poquito. Va, ahora sí, venga, empezamos. Vamos allá. Bueno, la charla de hoy se llama Ejercicio Físico y Diabetes, ¿vale? Y mi nombre es Jesús Alexis, aunque me conocen como Alexis Socorro. Soy graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y soy especialista en diabetes y entrenamiento. Les presento mis 2 caras profesionales. Una es Fit Diabetes, donde tengo una red social donde subo contenido de divulgación científica, ¿vale? En Instagram, relacionada con la diabetes. Y la otra cara es Equilíbrate, donde imparto pues clases de entrenamiento personal y entrenamiento en grupo reducido, ¿vale? Vamos a empezar con esta frase. El ejercicio físico regular facilita el control glucémico e incluso, fíjense esto que es importante, puede ocasionar la remisión de la diabetes tipo 2 en fase inicial, ya lo comentó Javier al principio, ¿vale? Esto es importante recalcar en fases iniciales, ¿vale? No cuando ya la diabetes está muy avanzada. Bueno, los 3 pilares. Empezamos con el primero, el ejercicio físico, la nutrición,
No me voy a expandir mucho aquí porque ya lo nombraron. Y el tratamiento farmacológico. Bueno, ¿qué se recomienda a las personas con diabetes tipo 2 a la hora de entrenar? Voy a subir esto un poco, no se ve aquí. Aquí. ¿Lo pongo aquí abajo? ¿No pasa nada que yo no lo vea? Vale. Bueno, pues se recomienda realizar ejercicios aeróbicos y de fuerza combinados, ¿vale? Esto sería lo ideal. ¿Para qué? Para obtener resultados óptimos de glucemia y de salud. En la diabetes tipo 1 la evidencia no es tan clara, ¿vale? Pero esto hay que matizarlo. No es clara, ¿por qué? Porque, como cita este autor, los niveles de glucemia juegan un papel fundamental en cuando se realiza el ejercicio físico, ¿vale? Si una persona tiene insulina activa en el cuerpo y realiza ejercicio físico, puede tener mayor fluctuación de la glucemia, ¿vale? Bueno, estos son 3 pilares fundamentales también, que es el equipo médico, el equipo multidisciplinar, que siempre me gusta llamar a mí, la nutricionista o la enfermera educadora en diabetes y el profesional de la actividad física, que si tiene conocimientos en educación diabetológica, pues mucho mejor, ¿vale? Si miramos lo que es una planificación de sesiones de entrenamiento en la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, pues a rasgos generales pueden parecer iguales, ¿vale? Pueden tener los dos el mismo tipo de sesión, de 2 a 3 sesiones de fuerza a la semana, en días no consecutivos. Y fíjense cómo el trabajo aeróbico, que es caminar, ejercicios de bicicleta, correr, nadar, está toda la semana. Es decir, tienes que moverte toda la semana. Luego podemos meter algún trabajo de alta intensidad, sobre todo tipo HIIT, que lo veremos más adelante, que sobre todo vienen muy bien para estabilizar la glucemia en la diabetes tipo 1 y en la diabetes tipo 2 para mejorar la condición física y la composición corporal. Ahora te pregunto, ¿cómo te preparas tú para tu sesión de entrenamiento? ¿Vale? Esto es algo que se tienen que plantear las personas con diabetes. Yo tengo diabetes tipo 1 y cuando realizo una sesión de entrenamiento tengo que tener muy claro el tipo de calentamiento que voy a realizar, porque eso va a influir en el resultado final de mi glucemia, ¿vale? Y aquí les dejo esta frase, que en la diabetes y en el ejercicio físico el orden de los factores sí altera el producto, ¿vale? Los dejo ahí pensando en ello. Bueno, aquí tenemos 2 personas, ¿vale? Son iguales. Una no hace actividad física, no cuida la alimentación y además el tratamiento farmacológico pues no se lo toma muy en serio, ¿vale? La otra persona realiza actividad física diaria, entrena la fuerza, súper importante. Tengan en cuenta que el trabajo de fuerza nos va a ayudar a ganar masa muscular y la masa muscular, piensen que metaboliza casi el 80% de la glucosa, ¿vale? La glucosa sanguínea. Entonces, sin masa muscular, la glucosa va a fluctuar muchísimo, incluso va a estar más alta, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos? Bueno, este concepto que se me olvidaba, un concepto que está apareciendo mucho en la actualidad, la diabesidad. Son aquellas personas que tienen obesidad y además tienen una diabetes, ¿vale? Diabetes tipo 2, incluso después puede terminar en diabetes tipo 1. Bueno, no diabetes tipo 1, pero con tratamiento de insulina. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, súper importante, lo nombró Javier también al principio, bajar el peso, ¿vale? Pero no podemos bajar el peso como sea, es decir, venga, voy a bajar el peso ya en una semana. No, ¿por qué? Porque lo primordial es preservar la masa muscular y siempre que hay una pérdida de peso, hay una pérdida de masa muscular, eso tenemos que tenerlo claro. No es bajo de peso y estoy ganando masa muscular a la vez, ¿vale? Se pierde grasa y músculo a la vez. Entonces, en esa pérdida de peso tenemos que entrenar fuerza, ejercicios de cardio combinados, para que esa pérdida sea lo menor posible y el porcentaje de grasa vaya un poquito más rápido, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Si estamos empezando a iniciarnos en la actividad física, aumentando el NEAT. Para quien no sepa lo que es el NEAT, es el gasto calórico que no proviene del ejercicio. Te levantas, vas al supermercado a comprar, pues vete caminando. Que vas a ir a ver un amigo, un vecino y te queda a menos de 200 metros o a menos de 500 metros, no cojas el coche, vete caminando. Ahí aumentas el número de pasos al día. Se recomienda más de 10.000 pasos al día. Yo siempre digo, entre más, mejor. Bueno, y lo que nombré antes, combinando trabajos de fuerza y aeróbico. Pero, vale, Alessi, fuerza y aeróbico, pero ¿y eso qué es? Aquí tenemos uno, ¿vale? Una sentadilla, súper fácil, ¿vale? Con el peso corporal, lo que hicieron ahora. Me levanto y me siento, ¿vale?
Otro, flexiones de brazos para el tren superior, tanto con las piernas estiradas para más avanzados como piernas flexionadas, que quitamos un poquito el peso y es un poquito más chachi. Y este que en nuestro centro nuestros usuarios le temen un poquito porque es muy intenso, se llama el burpee, ¿vale? Para quien no lo conozca, es realizar como una especie de flexión en el suelo, un cuerpo tierra, como quien dice, luego me levanto haciendo una sentadilla y levanto las manos por encima de la cabeza, ¿vale? Esto sería una progresión un poquito general, ¿vale? Ya después pasaríamos a pesos libres, como puede ser press de banca, sentadillas con carga, es importante meter carga, cada uno adecuado a su condición física. Como no, subir y bajar las escaleras es un muy buen ejercicio para tonificar bien el tren inferior y además es un ejercicio muy cardiovascular. Y ejercicios más cardiovasculares como puede ser un skipping, ¿vale? Subir y bajar las rodillas de manera alterna. Importante esto. Los pacientes con diabetes tipo 1, esto es un estudio, bueno, es un metaanálisis creo que era, que analizaba varios estudios y llegaron a una conclusión de por qué el paciente con diabetes tipo 1 no cogía adherencia al ejercicio físico, y es porque tienen miedo a la hipoglucemia, ¿vale? Esto suele pasar también en la diabetes tipo 2, pero no tanto. Entonces, la hipoglucemia, para quien no sepa lo que es una bajada de glucosa por debajo de 70, ¿vale? Entonces, es muy grave para la salud porque si no la tratamos, como bien dijo Arlene antes, tenemos que ingerir alimentos para subir esa glucemia, pues podemos entrar en un coma diabético, entonces eso no nos gusta. Empezamos la sesión, estoy todo contento ahí, la glucemia es un poquito alta, pero de repente pasa el tiempo y low battery, nos quedamos sin gasolina, ¿vale? Esto suele pasar mucho en pacientes con diabetes tipo 1 y es por una mala planificación del calentamiento sobre todo, ¿vale? ¿A qué se puede ver esto? A la ingesta previa de alimentos, previa al ejercicio, a los niveles de glucemia que hablaremos más adelante al inicio de la sesión, ¿vale? Muy importante, lo que comenté al principio, insulina activa en el momento del ejercicio, y otra cosa que lo pongo en mayúscula, que me gusta siempre decir, el impacto hormonal de ese ejercicio. Ustedes tienen que conocer, tanto la diabetes tipo 1 como tipo 2, qué les va a producir en el cuerpo a nivel fisiológico esa intensidad del ejercicio, ¿vale? No piensen en un ejercicio súper difícil tipo atleta profesional, un ejercicio que puede ser intenso, puede ser levantarte en un minuto de la silla el mayor número de veces posible, ¿vale? Si hablamos en fases iniciales. Bueno, y ahora yo le pregunto, voy a poner esto aquí, porque hay un muchacho ahí que se parece a mí, que no sabe lo que hacer, si hacer primero fuerza o cardio. ¿Ustedes qué creen? Les lanzo esa pregunta ahí. Fuerza primero, Pedro. Vamos a ver. Bueno, pues sí. ¿Vale? El trabajo de fuerza realizado previo al ejercicio aeróbico, que puede ser caminar, ¿vale? Previene el riesgo de hipoglucemia durante la actividad física y posterior al ejercicio también, en la diabetes tipo 1, ¿vale? Pero en la diabetes tipo 2, si tú combinas en la sesión de entrenamiento fuerza y cardio, pues es superior a cualquier otro tipo de entrenamiento de forma aislada, ¿vale? Esto podría ser, por ejemplo, el burpee, ¿vale? O subir y bajar las escaleras. Y combinamos trabajos de fuerza y ejercicios aeróbicos a la vez. Bueno, en el 2016 también ya la Asociación Americana de Diabetes ya enfatiza un poquito más en la participación de ejercicios regulares con ejercicios también de fuerza y resistencia, ¿vale? Bueno, aquí hablamos del impacto hormonal en la diabetes tipo 1 y son sprint, ¿vale? Aquí en el 2007 ya se hablaba que realizar sprint, es decir, correr muy rápido varias veces durante 10 segundos, puede reducir el riesgo de hipoglucemia. ¿Y por qué? Porque la alta intensidad, lo veremos más adelante en un gráfico, produce la elevación de las catecolaminas. Esto para que nos entendamos son unas hormonas, como es la noradrenalina y la adrenalina, que nos elevan la glucemia en sangre, ¿vale? Y en el 2017 se confirma un poquito más que, es decir, añadir breves episodios de alta intensidad si lo miramos para iniciantes, pues puede ser levantarte muy rápido de la silla, ¿vale? O caminar rápido, despacito, ¿vale? Puede ser un ejemplo. Pues también reduce el riesgo de hipoglucemia. Este es el gráfico que les quiero enseñar, concretamente la diabetes tipo 1, y muestra muy bien la tendencia de la glucosa para que ustedes entiendan que no es lo mismo hacer una caminata de 2 horas que hacer durante 20 minutos trabajos de fuerza, como los que vieron antes. Vemos como el trabajo continuo de baja intensidad, caminar, trotar,
correr durante un largo periodo de tiempo, lo voy a señalar aquí para que lo vea la gente también, esta parte de aquí tiene una tendencia a la hipoglucemia. Nosotros lo llamamos ejercicios hipoglucemiantes, ¿vale? El entrenamiento intermitente, donde corro rápido, lento, pueden pasar las dos cosas, dependiendo, sobre todo lo que hablamos antes, de los niveles de insulina que tengas en ese momento. Pueden llegar a subir, pueden llegar a bajar o pueden quedarse en un punto intermedio, ¿vale? Ya verán más adelante un estudio que hice yo con el Hospital Insular, cómo logramos estabilizar muy bien la glucemia, pero teniendo en cuenta los niveles de insulina. El ejercicio de fuerza pasa un poquito lo mismo, aunque no hay tanta desviación, y el anaeróbico, que es el trabajo de máximo sprint, pues para arriba. La glucemia suele subir mucho, como cuando nos tomamos un zumo de naranja, pues algo parecido, ¿vale? Más datos para que realicen ejercicio físico si tienen diabetes. Fíjense cómo las personas, los sujetos, en este caso de este estudio, con diabetes tipo 1, que entrenaron y tenían un peso normal, importante esto, en azul, menos requerimientos de insulina durante el día. Sin embargo, los que no entrenan y además tienen sobrepeso, pues necesitan más insulina para controlar esa glucemia, ¿vale? Bueno, aquí cuidado, ¿eh? No puede realizar ejercicio, ¿cuándo? ¿Cuándo no puede realizar ejercicio? Pues cuando la glucemia es superior a 250, esto es bastante alto, y encima hay presencia de cuerpos cetónicos. Estos son productos de desecho provenientes de las grasas que en la diabetes se producen cuando no hay mucha insulina en el cuerpo y el cuerpo, en vez de utilizar la glucosa como fuente de energía, puede utilizar la grasa, ¿vale? Se produce cuerpo cetónico. Esto, si lo realizamos con el ejercicio físico, puede producir mareos, náuseas, malestar, sensación de rigidez, como que noto que el músculo está súper tenso, y entonces en ese caso lo ideal es bajar primero la glucemia, reducir los cuerpos cetónicos o desaparecerlos por completo, y ya después por ahí vamos a empezar. Si tengo insulina rápida activa, fíjate que lo recalco mucho, la insulina rápida activa, muy importante, sobre todo en la diabetes tipo 1. Si la glucemia, importante, es inferior a 90, ¿vale? No realicen ninguna actividad porque hay muchos riesgos de hipoglucemia. Y por supuesto, si la autorización del equipo médico, ¿vale? Vamos allá con los niveles óptimos, recalco aquí, niveles óptimos de glucemia para el ejercicio físico. No quiere decir que si estoy un poquito por encima de esos niveles óptimos no pueda iniciar la actividad física, sobre todo si estoy más alto, ¿vale? Aquí tengo las dos referencias donde hemos sacado estos niveles y con el entrenamiento aeróbico, es decir, de baja intensidad, que puede ser en máquina, como ven ahí, o trabajo un poquito de peso corporal tipo skipping, debemos de movernos al inicio por encima de 126. ¿Por qué? Porque este ejercicio es muy hipoglucemiante, entonces tenemos que estar un poquito más alto. Durante la actividad física, lo ideal es entre 126 y 180. Con el entrenamiento de fuerza, fíjense que la glucemia, para iniciarlo, podemos estar un poquito más bajo, ¿vale? Fíjate, igual o mayor a 90. ¿Por qué? Porque el ejercicio aeróbico no es tan hipoglucemiante. Incluso te puede a lo mejor subir un poquito la glucemia, depende de la intensidad del ejercicio. Durante 90 a 124. ¿Levantó la mano ella o no? No. ¿Tú levantaste la mano o no? ¿Tú levantaste la mano? Ah, pensé que iba a decir una pregunta, perdón. Vale. El entrenamiento de alta intensidad, tipo HIIT, que para quien no lo conozca, el HIIT, el que ven ahí, son entrenamientos un poquito más aeróbicos, donde hago un esfuerzo muy rápido, descanso un poquito. Esfuerzo muy rápido, descanso un poquito, ¿vale? Y luego está el HIIT, que viene en inglés High Intensity Power, con P, de fuerza, training. Son ejercicios de cargas, que pueden ser con el peso corporal o con cargas como ven ahí el muchacho este, a alta intensidad, ¿vale? Aquí también, parecido al de fuerza, prácticamente igual. Ojo, porque el HIIT parece que en la diabetes tipo 2 viene muy bien, ¿vale? Para mejorar el control metabólico y además provoca fuertes beneficios cardiovasculares y mejoras en la aptitud cardiorrespiratoria. Con esto del COVID, pues ya saben, ¿vale? A menudo superior a otras formas de entrenamiento físico. Bueno, aquí les presento el estudio que yo realicé como trabajo final de grado en su momento, en el año 2017, en colaboración con el Hospital Insular. Cogimos 9 pacientes del hospital y le hicimos durante 3 meses un programa de entrenamiento de alta intensidad, ¿vale? Combinando fuerza y cardio a la vez, ¿vale? ¿Qué comprobamos? Fíjense bien en la gráfica cómo los sujetos se encuentran durante toda la... Bueno, perdón, vale. Aquí, ¿vale? En este gráfico de aquí
ven cómo los sujetos se encuentran entre 100 y 200, la mayoría de ellos, hay algunos que están por encima, y fíjate que hay muy pocos por debajo, ¿vale? Esto es súper importante porque quiere decir que el HIIT es un entrenamiento seguro para las personas con diabetes tipo 1 porque no produce hipoglucemia, ¿vale? O muy poquitas. En el estudio pues nosotros conseguimos solo tener 7 hipoglucemias en las 30 sesiones, es poquísimo, ¿vale? Y no fueron en una misma sesión, sino en sesiones como aisladas, ¿vale? Fueron 2 al inicio de la sesión, 2 a la mitad y 2 al terminar. Y muy importante, 15 minutos después de terminar, solo 1, ¿vale? ¿Qué concluimos en este estudio? Pues que para las personas con diabetes tipo 1, este proyecto mejoró la composición corporal, es decir, mejoró la masa muscular y la composición es decir, el porcentaje graso lo disminuyó de manera significativa en el porcentaje graso, y en cierta medida no podemos decir que lo estabilizó al completo, porque hay otros factores que limitan el estudio, pues produjo una estabilidad glucémica en las sesiones de entrenamiento. Bueno, muchas gracias a todos los que están aquí, a todos los que están detrás de la pantalla, y recuerden, entrena ejercicios combinados de fuerza y cardio o aeróbico, inicia tu sesión de entrenamiento en los rangos óptimos, que pueden ser entre 90 y 200, conoce tus intensidades, es decir, tienes que saber a qué tipo de sesión o de ejercicio te vas a enfrentar, aumenta tu NIT, aumenta el número de pasos durante el día, no entrenes con insulina rápida activa y anticípate a las hipoglucemias, ¿vale? Y como siempre me gusta terminar, disfruta y mejora tu calidad de vida en movimiento, porque como ya saben, el movimiento es vida. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos, a Javier, Garlene y Alexis. Seguidamente vamos a proceder ya o a entrar ya en la rueda de preguntas. Si alguno tiene alguna duda o alguna cosita que preguntar, pues nos lo pueden ir preguntando por el chat. Y yo les iré trasladando, sobre todo a las personas que están en Zoom, les iré trasladando a los ponentes sus preguntas. También a las personas que están en... Sí. Bueno, hay muchos participantes por Zoom que están felicitándoles a los ponentes por sus ponencias. Ponlo aquí, porque si no te come la cara. Vale. Bueno, de todas maneras, yo tengo alguna pregunta en lo que empezamos con la rueda de preguntas y van surgiendo algunas dudas a los participantes o a los que han escuchado la charla. Les quiero hacer alguna pregunta a los ponentes. Javier, antes has nombrado que la insulina, como tratamiento de la diabetes, antiguamente, incluso ahora, decían los pacientes que no querían ponerse insulina por el temor a que la insulina pues me podía dejar ciego. Eso no es así, ¿verdad? El verde. Ahí. A ver, por supuesto que eso no es así. ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Sí? Perfecto. Por supuesto que no es así. Eso es una falsa creencia. Siempre pensamos que el hecho de ponernos insulina al final nos llevaba al problema de la ceguera. Y no es así, sino todo lo contrario. Evidentemente se llega a la ceguera porque el curso evolutivo de la diabetes conllevaba esa afectación microvascular de... Es que no se está oyendo. ¿El mío? Sí. Vale. ¿Ahora se oye bien? Sí, ¿verdad? Bueno, seguro. Sí, ya tengo activado el Zoom. A ver,
volviendo un poquito a responder a la pregunta de Loli, por supuesto que no, la insulina no provoca evidentemente ceguera. Ese era el miedo que se tenía antiguamente cuando se pensaba, no, es que si ya me voy a poner la insulina voy a quedarme ciego. No, evidentemente todo lo contrario, la insulina va a prevenir, la insulina es un tratamiento fundamental para la diabetes. El problema era que cuando se insulinizaba a los pacientes, lo que ya conllevaba es que la evolución de la diabetes era tan importante y tan avanzada que ya se iba a producir evidentemente ese daño microvascular a nivel de los ojos y por tanto la ceguera. Pero no, por supuesto que no, la insulina no provoca ceguera, sino todo lo contrario. Tenemos que ser proactivos en un tratamiento con una diabetes no bien controlada y si tenemos una glucemia muy elevada, con glicadas muy elevadas, tenemos que ser activos y desde pronto usando la insulina de una manera adecuada. Bien, bien, bien. Gracias, Javier. Están haciendo una pregunta desde YouTube, pero don Pedro Martín me la ha pasado y me comenta que si tiene que ver la diabetes con el cansancio. ¿Quién de ustedes les respondería? Sí. Bueno, sí, puede evidentemente provocar cansancio, una diabetes avanzada, una diabetes no controlada, una diabetes que pueda provocar una afectación vascular con déficit o con dificultad en lo que va a ser la irrigación, puede provocar evidentemente un cansancio. Una diabetes no controlada con afectación a esos niveles, pues evidentemente una persona puede cansarse y no llevar una actividad adecuada como consecuencia del daño que le ha provocado. Sí, claro que sí. Bien, una cuestión que quería hacerle a Garlene. Ahora que vienen las fiestas de Navidad, pues muchos pacientes nos dicen en la consulta, oye, es que hay producto en X supermercado, me lo puedo comer porque dice que es apto para diabéticos. Sí, lo activé. Sí, con respecto a las fiestas, ¿no? La Navidad, es verdad que aparecen muchísimos productos a lo largo de todo el año, pero en Navidad principalmente aparecen productos donde me lo promocionan como o apto para diabéticos o sin azúcares añadidos o sin azúcares, ¿no? Y la persona con diabetes tiende a creer que ese tipo de alimentos no influye en nada en su glucemia. Yo creo que lo primero, tratar de evitar esos alimentos que son procesados, generalmente ultraprocesados. Si es posible, si quieren comprarlo, pues leer los ingredientes que tienen ese producto, porque aunque me diga sin azúcares añadidos, pues la cantidad de azúcares que puede contener el propio producto como tal, por ejemplo, un zumo me puede decir sin azúcares añadidos, pero tiene el azúcar propio de la fruta. Y en el caso de los productos navideños, pues los dulces, los turrones, aunque no se le coloque azúcar, sino un edulcorante, hay edulcorantes que en menor medida, pero que también pueden influir, ¿no?, en nuestra glucemia, si me como una cantidad muy grande. Entonces yo lo que digo, le digo a las personas, leer los ingredientes y limitar las cantidades de productos. No tenemos la creencia de que al decirme sin azúcares añadidos, puedo comer todo lo que yo quiera porque no me va a influir en mi glucemia, y no es así. Vale. ¿Cómo cancelar seleccionado? Vale. ¿Alguna pregunta aquí a los que han asistido a la mesa redonda? ¿Tienen alguna pregunta ustedes? Dime, Adela. Mi pregunta es, si tomas azúcar tarde, noche, fruta, ¿sube la glucemia? Garlene. Sí. Perdón, ¿podrías repetir la pregunta, Adela, para yo pasarla? Sí, mira, si tomas fruta de tarde-noche, al atardecer, ¿Sí? ¿sube la glucemia? Bueno, Adela nos ha preguntado si se toma fruta durante la tarde-noche, sube la glucemia. Garlene. Tengo inactivo el micrófono, no me deja.
Vale, ahora sí. Sí, mira, la fruta como tal es un alimento que tiene azúcares, ¿vale? En la hora del día es indiferente. Lo que sí es verdad es que yo no me puedo, porque sean alimentos naturales, no me puedo exceder en cantidades de esos alimentos. Hay personas que, como se les dice, y en la dieta mediterránea está contemplado que puedes comer frutas, pues si te excedes en la cantidad que tu cuerpo es capaz de metabolizar, evidentemente te va a subir la glucemia, independientemente de la hora del día. ¿Cuál es la mejor forma de evitar que esa glucemia me suba mucho, que la fruta me suba mucho la glucemia? Consumiéndola principalmente como postre y por porciones. No excederme, no me voy a comer 3 naranjas o 2 manzanas, ¿vale? Comerla como postre o, si es fuera de las comidas, acompañarla a lo mejor para evitar que suba la glucemia. Es verdad que el zumo sube más rápido, pero las frutas son azúcares naturales. Entonces, no excederme en la cantidad, de fruta y a cualquier hora del día. Te puede subir la glucemia si me excedo en la cantidad. Nada. Alexis, esta pregunta va para ti. Vale. Me espero, me han dicho que me espere. Vale. Bien. Estaba diciendo que la próxima pregunta va a ser para Alexis. Alexis, cuando una persona va a hacer ejercicio, tiene que tener en cuenta lo que ha comido ese día para hacer más intensidad o menos intenso el ejercicio, o no es necesario tener en cuenta lo que se ha comido. Hola, muy buenas a todos. Sí, claro que tienen que tenerlo en cuenta, por supuesto, sobre todo, no solo... perdón. Ahora. Hola, ¿ahora se me escucha? Vale. Sí, por supuesto tiene que tener en cuenta los alimentos que ingiere previo al ejercicio físico y no solo para, creo que dijiste para aumentar la intensidad, ¿no era? Sí. Vale. No solo por eso, sino también para evitar riesgos de hipoglucemia, ¿vale? Esto es muy importante porque si no ingieres cierta cantidad de carbohidratos y realizas, por ejemplo, un ejercicio aeróbico de, vamos a poner, 2 horas, una caminata de 2 horas, pues el riesgo de hipoglucemia puede elevarse considerablemente. Incluso durante la actividad física, a los 45-50 minutos es recomendable hacer un chequeo, ¿vale? Algún chequeo de nivel de glucemia y comprobar que esa glucemia está estable y si no, pues ingerir como mínimo entre 15 y 20 gramos de hidrato de carbono. Perfecto. ¿Alguna pregunta más a los oyentes desde el Zoom o redes sociales? Sí, esta es para Garlene. Me comentan, es momento de hablar del gofio y los cereales. ¿Cómo? Me comentan... Es momento de hablar del gofio y los cereales, Arlene. Bueno, El gofio, muchas pacientes lo utilizan en el desayuno y claro, piensan que, bueno, una cucharada es poco, pues me pongo 3 o 4 cucharadas. ¿Eso es bueno? ¿Es malo? ¿Hay que reducirlo? sí, mira, el gofio es un alimento saludable. Es cierto que al ser una harina, es un hidrato de carbono, va a subir la glucemia. Eso creo que todos lo sabemos. El problema con el gofio es las cantidades, ¿vale? Si queremos comer gofio, que sabemos que es un alimento saludable, lo ideal es controlar la porción, la cantidad de gofio que voy a consumir. Una de los graves problemas es que la persona, al ser un cereal, vamos a decir, de fácil digestión, eleva mucho más rápido la glucemia. Entonces podríamos a lo mejor consumir otro alimento antes, por ejemplo, si en el desayuno voy a comer
por ejemplo, un trozo de queso, me lo como antes y luego me tomo mi leche con gofio, controlando la cantidad para evitar que ese hidrato de carbono del gofio eleve bruscamente mi glucemia. Y en cuanto a cereales, pues en el mercado tenemos muchísima variedad de cereales que nos los promocionan como saludables, pero para la mayoría de esos productos son productos ultraprocesados y que tienen gran cantidad de hidrato de carbono. Entonces hay que ir con cuidado, hay que aprender a leer etiquetas o si no, ir por lo seguro. Lo seguro que es alimentos, por ejemplo, que aportan hidratos de carbono pero que no suben tan rápido como por ejemplo la avena, los copos de avena. Incluso yo le he dicho a veces a mis pacientes que una forma de evitar excederse con el gofio es una cucharada de avena y una cucharada de gofio. Ya la fibra que contiene la avena evita que se produzcan esos picos. Bien, bien. ¿Me activas el audio, por favor? Una pregunta que nos llega, nos la dice Teresa Mejías: ¿cómo afecta el sistema hormonal en la mujer relacionado con el ejercicio físico y la alimentación? ¿Se ingiere más hidratos o azúcares en la menstruación y las sensaciones que cuesta hacer deporte? ¿Cómo afecta? Alexis, te tocó. Te activo Hola, muchas gracias Teresa por tu pregunta. La verdad que la mujer, el metabolismo de la mujer con la diabetes tipo 1 es complicado de decirte pues esto es lo correcto o esto no, porque fluctúa mucho según el ciclo hormonal de cada mujer. En el estudio que yo hice con los pacientes con diabetes tipo 1, puedo decirte que hubo chicas que cuando tenían el periodo de menstruación, pues los niveles de glucemia estaban pero totalmente alterados con nada, ¿vale? Es decir, sin hacer aparentemente nada malo, entre comillas, pues tenían una glucemia súper elevada o de repente se le bajaba muchísimo. Entonces, el sistema hormonal es algo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo si somos mujeres y vamos a entrenar. Y la alimentación, por supuesto, siempre tener más miedo, entre comillas, a la hipoglucemia, entonces siempre tener algo de hidrato de carbono en la sesión de entrenamiento, porque tampoco, como bien decía un profesor mío en la facultad, no pasa nada por estar un poquito dulcito de vez en cuando, pero sí hay que tener más cuidado cuando estamos muy bajos. Entonces, hay que comer un poquito más siempre de hidrato de carbono cuando realizamos ejercicio físico. Se habla mucho de las dietas bajas en hidrato de carbono cuando no realizamos ejercicio físico, pero cuando hacemos ejercicio físico o vamos a hacerlo el día posterior, el día siguiente, es conveniente aumentar la ingesta, no vamos a llamar azúcares, pero sí hidratos de carbono de calidad, ¿vale? Ok. Gracias, Alexis. Sí, vale. Gracias, Alexis. Otra pregunta que nos están haciendo, ¿se oye? Vale. Gracias, Alexis. Otra pregunta que nos están haciendo es, creo que dirigida a ti también. ¿Cuál es la mejor hora del día para que una persona con diabetes haga ejercicio? Bueno, esta es súper fácil de contestar. La mejor hora para realizar ejercicio físico es la que mejor te venga a ti, ¿vale? Lo primordial, sobre todo en personas con diabetes, que la mayoría no son muy asiduos a hacer ejercicio físico, aunque cada vez están cogiendo más adherencia al ejercicio, es eso, que cojan adherencia al ejercicio físico. Entonces, busca una hora del día en la que tú te sientas cómodo, te sientas con fuerza, tengas también tiempo para alimentarte previo al ejercicio, comer 2 horas antes, es decir, no busques una hora forzada, porque si no, no lo vas a hacer y no vas a mantenerlo durante el tiempo. Entonces, la mejor hora en la que tú mejor te sientes. En mi caso, por ejemplo, yo por las mañanas no entreno casi nunca. ¿Por qué? Porque me siento un poquito más decaído,
También puede ser por la glucemia a lo mejor, aunque la tengo controlada, pues que, no sé, tardo un poquillo más en tal, y por la tarde estoy un poquito más activo, ¿vale? Sí es verdad que por la tarde yo, a medida que se va acercando el día, voy consumiendo un poquito más de hidrato de carbono y puede ser que a la tarde-noche me encuentre un poquito mejor de ánimo y de fuerza. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo tarde-noche es cuando suelo entrenar y realizar ejercicio. Pero lo ideal es en una hora que te sea cómoda, ¿vale? Gracias, Alexis. Bueno, me están haciendo otra pregunta que es ¿por qué la mayoría de los alimentos en pacientes renales producen gases? A Garlene. ¿Se escucha? Sí. Bueno, lo que pasa es que va a depender de las características que presente la persona con esa enfermedad renal, ¿no? Pero generalmente se tiende a controlar más las proteínas y los alimentos que más se incluyen generalmente son vegetales, ¿no? De origen vegetal. Entonces, también en la forma de presentación, ¿no? No necesariamente se producen gases en todas las personas, pero sí es verdad que el proceso digestivo se ve afectado, ¿no? Entonces habría que estudiar cada caso en particular para ver por qué en ese paciente está produciéndose más gases. Y una pregunta para el doctor Javier Luño. ¿Se podrían retirar los medicamentos para la diabetes si hago una dieta y ejercicio físico? Muy bien, vamos a ver. Una buena pregunta. A ver, todo va a depender de cómo evolucionada esté la diabetes. Obviamente un paciente con una diabetes que lleve ya 10 años de evolución, ya es una diabetes, ya es una persona que se considera a día de hoy de alto o muy alto riesgo cardiovascular. Por lo tanto, evidentemente esa persona no se le va a poder retirar nunca la medicación. Sí que debe de seguir insistiendo, se debe de seguir insistiendo a esa persona que lleve una buena alimentación y una buena actividad física, pilares fundamentales, pero evidentemente no se va a poder retirar la medicación porque ya va posiblemente a tener ciertas alteraciones por las complicaciones que tiene y que tiene que evidentemente llevar esa medicación. Una diabetes incipiente, inicial, de muy poca evolución, que evidentemente es difícil detectar porque normalmente cuando detectamos, vuelvo a insistir, ya están en estado muy evolucionado o evolucionado, podríamos ver si realmente es por una circunstancia relacionada con la obesidad, con unos hábitos saludables inadecuados, se podría valorar en el evolutivo qué podríamos hacer. Pero, vuelvo a insistir, normalmente diabetes ya evolucionada no se puede retirar la medicación. Otra pregunta es, ¿cuál es la importancia del colesterol en la diabetes? ¿Puedo controlarlo solo con la dieta y el ejercicio? Para don Javier Luño. Bueno, Activa el Zoom, el audio. Ya. A ver, el colesterol es importante, y ya no solo el colesterol total, sino el famoso colesterol malo, el LDL. El LDL, colesterol, se considera un factor de riesgo cardiovascular, como lo es la diabetes. Evidentemente, cuantos más factores de riesgo cardiovascular tengamos, más probabilidades de sufrir o tener un evento cardiovascular. Por lo tanto, sí que es importante, y sí que esa asociación del colesterol elevado con la diabetes como otros factores de riesgo cardiovascular van a ser fundamentales, y en el sentido de que si se puede controlar solo con la dieta y el ejercicio, evidentemente sí. Por supuesto que se puede controlar el colesterol con el ejercicio, pero no solo con eso. Hay casos donde el colesterol no depende solo de la alimentación, sino depende de la producción personal, individual de cada caso a nivel hepático, y entonces no podemos, evidentemente, tener un colesterol controlado 100% por la alimentación. Lo que tenemos que tener es el colesterol controlado como la diabetes, porque, vuelvo a insistir, esos factores de riesgo, cuanto mejor controlados estén, mejor vamos a tener o menos complicaciones vamos a tener en esa persona.
Gracias. Sí, esta pregunta es para Alexis. ¿Sigue teniendo importancia el ejercicio físico si llevo muchos años con la diabetes? Por supuesto. Cuando tengan en cuenta, cuando tenemos diabetes, el ejercicio físico es como la medicación, ¿vale? Tiene que ser de por vida. Y entre más avanzada es la enfermedad, más me tengo que cuidar todavía. Más ejercicio tengo que hacer, de manera controlada obviamente, pero sí, claro, siempre hay que movernos y sobre todo, pues, teniendo en cuenta que la enfermedad, si no la controlamos y con los años va a peor, si no hacemos ejercicio físico, no nos cuidamos la alimentación y el tratamiento farmacológico no es el adecuado, pues vamos a tener más problemas de vista y de todos los diferentes órganos que afectan la diabetes. Vale, una pregunta que me ha surgido, dirigida a Garlene. Con los diferentes regímenes alimentarios que hay, vegetariano, vegano, ¿es recomendable este tipo de régimen alimentario para una persona diabética? Bueno, mira, está muy buena la pregunta porque lo veo a diario con los pacientes, ¿no? Desde el punto de vista de los estudios científicos más recientes y cuando uno busca bibliografía de cuál es la dieta más indicada para controlar la diabetes, para estar sanos también, pero para controlar la diabetes está la dieta mediterránea y también aparece la dieta vegetariana. Porque esto, y además de que ha surgido como una moda en nuestra sociedad y a nivel mundial, está comprobado que efectivamente ayuda a mejorar el control glucémico. ¿Cuál es el problema? Que los pacientes sin asesoría se meten, por decirlo de alguna manera, a hacer o comienzan ellos por su cuenta a hacer este tipo de plan alimentario sin contar para nada el tipo de alimentos, el origen de esos alimentos y al final va a ser hasta contraproducente porque van a los supermercados y su alimentación se va a basar principalmente en alimentos de origen vegetal, lo que sería una dieta vegetariana, pero en alimentos ultraprocesados. Entonces, a largo plazo, pues beneficioso no va a ser, más bien está haciendo lo contrario. ¿Una persona con diabetes puede hacer una dieta vegetariana y vegana? Sí, tomando en cuenta efectivamente que los alimentos de origen vegetal lo más que tienen son hidratos de carbono. También tienen proteínas, pero tienen hidratos de carbono, entonces buscando el equilibrio y haciendo las combinaciones adecuadas, perfectamente pueden llevar un control óptimo, además de que se ha comprobado que ese tipo de dietas ayudan a prevenir eventos cardiovasculares que son los que más ocurren en el caso de la diabetes. Entonces, ¿se puede hacer? Sí, pero siempre supervisada por profesionales y haciéndola de forma adecuada. Gracias, Garlene. Una pregunta para Javier Luño. Hablaste antes de la hemoglobina glicada. ¿Nos podrías explicar un poquito más en qué consiste y cómo se mide? Bien. Bueno, la hemoglobina glicada es un marcador que nos mide, mientras que la glucemia puntual nos dice cómo está el azúcar en ese momento, la glicada nos mide, es como una película, nos mide cómo está o cómo ha estado, mejor dicho, el azúcar en unos 3-4 meses atrás. Es una determinación que nos ve qué niveles, cómo está de controlada ese azúcar, esa glucemia y saber realmente si está en parámetros adecuados. Entonces, va a ser un dato muy importante, no solamente para el evolutivo, sino incluso para el diagnóstico inicial de un paciente diabético y vuelvo a insistir, nos da una referencia, un marcador muy claro de cómo ha evolucionado en el tiempo ese azúcar. Gracias, Javier. Otra pregunta que nos hacen es, buenos días, ¿el jamón serrano es bueno para un diabético? Y si es así, ¿con qué frecuencia se puede tomar?
Bueno, mira, dentro del grupo de los embutidos, el jamón serrano es uno de los considerados más saludables, pero también es verdad que no podemos excedernos. Sobre todo pensemos que en la persona, el paciente con diabetes tipo 2, por lo general, tiene enfermedades asociadas y una de ellas puede ser la hipertensión arterial. Y en el caso del consumo del jamón serrano no influye tanto en la glucemia, es verdad, pero sí puede influir en mi tensión arterial. Entonces, tenemos que ir con cuidado. ¿Se puede consumir? Sí, pero sin excesos, ¿vale? Otra pregunta que nos hacen, y creo que esta es dirigida al doctor Luño, es los diabéticos, ¿en qué tanto por ciento deben cuidar sus órganos? Riñones, ojos, rodillas, pies. Muy bien. ¿Qué porcentaje de diabéticos tienen que cuidar estos órganos, que son los que van a sufrir evidentemente mayor daño dentro de la hiperglucemia mantenida? Pues todos, el 100%. El 100% de los diabéticos tienen que hacerse un cuidado generalizado de todos esos órganos. Tienen que controlar evidentemente los riñones mediante los controles analíticos, valorando el filtrado glomerular. Tienen que cuidarse los ojos con una medición de los vasos de la retina, una retinografía para valorar que tenemos esos vasos estabilizados. Tienen que evidentemente controlar los pies, las rodillas, para ver que su microcirculación vascular periférica va bien. Es decir, el 100% tiene que hacerse un cuidado de todos esos órganos y tienen que hacerse medidos y reglados durante los controles periódicos que tienen que hacer con su médico de cabecera. Otra pregunta que me hacen, ponme el audio, Pedro. Otra pregunta que me están haciendo también para don Javier Luños es, ¿los descendientes de madre diabética, qué tanto por ciento tienen de padecer la enfermedad? Ya. Bueno, hay una predisposición evidentemente familiar. Los descendientes de una madre diabética un monoparental, bueno, pues pueden tener un porcentaje aproximado de un 10, 15%, si son los dos, evidentemente más, pero todo va a depender del tipo de cuidado, del tipo de alimentación que se lleve en el domicilio. Sí que existe esa predisposición, pero bueno, más o menos viene a estar por ahí aproximadamente. Para terminar ya. Sí, nos están haciendo una pregunta en la sala. Ponme el audio, ¿lo pongo? Hola, buenos días. Yo quería primero felicitar a los tres ponentes porque han sido muy claros y concretos y creo que se ha entendido muchísimo el mensaje que se ha querido dar. Quería hacer primero un comentario en cuanto que estamos en el mes de noviembre, que es el mes del Día Mundial de la Diabetes precisamente, y este año va enfocado al personal de enfermería, que el lema del Día Mundial es el personal de enfermería marca la diferencia. Entonces quería apuntar que a los tres pilares en el que han basado el tratamiento de la diabetes, pues la alimentación, la actividad física y el farmacológico, añadir la educación diabetológica, que sí que Alexis hizo referencia un poco a ella también, la importancia de la educación diabetológica precisamente para poder combinar esos tres pilares básicos del tratamiento. Y después quería lanzar tres preguntas, una a cada ponente. Las lanzo las tres y ya... Vale. Lidia, por alusiones te voy a contestar un poquito yo simplemente. Por eso la moderadora precisamente de esta mesa es una enfermera. Sí, me di cuenta del detalle, sí. Gracias, Pedro. Sí, pues lo que quería era, por un lado, pues Alexis, en cuanto al estudio que hiciste, que hablabas de las hipoglucemias, pues durante el ejercicio, incluso 15 minutos al finalizar, si tenías datos también de las hipoglucemias, pues a lo mejor a las 12 horas o 24 horas, que si se habían producido esas hipoglucemias tardías que suele darse con el ejercicio. Un momentito, vamos, vale, si perfecto. quieres, haciendo preguntas y respondiendo Perfecto. para yo poder trasladarla desde el Zoom.
Una pregunta que le hacían a Alexis es que aborde en su estudio de las hipoglucemias después de 15 minutos de haber hecho el ejercicio. Si esas hipoglucemias también se pueden producir 12 horas después de haberse hecho ese ejercicio. Pues mira, sí las teníamos registradas, pero en el estudio finalmente no llegamos a la conclusión de no ponerlas o no citarlas porque no las veíamos del todo objetivas. Me explico. La persona cuando termina el ejercicio físico, a los 15 minutos sí puede estar muy relacionada esa glucemia con el ejercicio porque es muy temprano el corto de tiempo, pero cuando a lo mejor pasan 12 horas, esa persona ya come, se inyecta insulina, entonces depende de los factores de tratamiento farmacológico, del tipo de alimentación que haya ingerido después del ejercicio. Entonces no podríamos decir, con el estudio que yo hice, que se redujo las hipoglucemias después de la sesión de entrenamiento pasadas 12 horas o 24 horas porque influyen otros factores. Otra pregunta para Garlene es en cuanto a las... Sí que nombraron antes las dietas veganas, pero las dietas las formas de... Jesús, que no se me fue, el ayuno intermitente o las dietas ahora que están muy de moda, las de low carb, por ejemplo, en personas con diabetes, ¿qué resultado dan? Si son fáciles de llevar, si son recomendables. La siguiente pregunta que nos hacen es para Garlene. Nos están preguntando si las dietas low carb son recomendables para los diabéticos. Me gustaría también, Garlene, que explicaras las dietas estas low carb en qué consisten. Bueno, ahí, como bien lo dice, hay muchas dietas en el tapete, ¿no? En nuestra sociedad y en general a nivel mundial. Y se habla así de ayunos intermitentes, donde hay ayuno intermitente que son horas que se dejan sin comer y va a depender de los tipos de tratamiento. No hay un consenso sobre exactamente qué es una dieta siguiendo lo que es el ayuno intermitente, ¿no? Hay unos que te hablan de 16 horas sin comer y después en las horas que restan para llegar a las 24, pues se ingieren alimentos. Otras te hablan de 8 horas, 12 horas, etc. No voy a entrar mucho en detalle, pero son convenientes el ayuno intermitente para personas con diabetes. Si es diabetes 2, se podría hacer siempre y cuando estén supervisadas. En diabetes 1 no soy muy partidaria de que se sigan porque se van a cumplir muchas horas sin ingesta de alimentos y, como sabemos, en diabetes tipo 1 siempre va a estar actuando la insulina lenta, ¿no? Entonces, para diabetes, pues depende el ayuno intermitente. Con respecto a las dietas veganas, bueno, ya comenté antes que sí se pueden hacer también con una supervisión. Y con respecto a las dietas low carb, que son bajas en hidratos de carbono, están contemplados en los organismos internacionales que se dedican al estudio de la diabetes, están contempladas su utilización. Pero una cosa es dietas bajas en hidratos y otras dietas muy bajas en hidratos, ¿vale? Se están empleando dietas muy bajas en hidratos en personas con diabetes y eso no es conveniente. Aparte de que, vuelvo a repetir con las dietas bajas en hidratos lo que dije con las dietas vegetarianas, veganas o ayuno intermitente, siempre tienen que ser supervisadas por profesionales. Se pueden hacer, pero siempre bajo supervisión. En el caso de las dietas bajas en hidratos, sí se ha encontrado, sobre todo en pacientes con diabetes tipo 2, una buena respuesta, un buen control, un mejor control glucémico. Pero tenemos que pensar que una dieta baja en hidratos quiere decir que estoy limitando los hidratos de carbono y entonces puedo subir o tengo que subir generalmente otros alimentos, por ejemplo, alimentos que aporten grasas, ¿vale? Entonces tengo que seleccionar unos buenos alimentos de calidad nutricional buena, no voy a comer toda la grasa que me consiga por allí, voy a comer carne de ternera o bacon, etcétera, porque al final no vamos a obtener el beneficio de las dietas bajas en hidratos. Sobre todo pensemos, lo dijo Javier, lo dijo Alexis y también lo comenté yo, y lo dijo también Loli, creo que hemos sido unánime, una de las principales enfermedades por las que mueren
o se enferman, o de la que más se enferman son enfermedades cardiovasculares. Y las grasas, la calidad de las grasas, van a influenciar de forma negativa la aparición de estas enfermedades. Ok, gracias. Y ahora una última pregunta para Javier. Se habla que la diabetes era la pandemia del siglo y bueno, ahora conocemos lo que es una pandemia, o sea que tenemos que prevenir esta otra que nos puede llegar, ¿no? Hablaste de los datos a nivel, pues incluso mundial, etcétera, y aquí en Canarias tenemos unos datos, siempre se ha dicho que tenemos más diabetes, etcétera. Parece ser que incluso en momentos en que tenemos el mismo número de diabéticos, sin embargo, lo que sí tenemos son muchas más complicaciones de la diabetes. O sea, en Canarias nos complicamos muchísimas veces más. ¿Hay estudios, hay algo donde se pueda justificar este exceso de complicaciones, o sea, esta diferencia con el resto de España? Bueno, Adela nos pregunta que la diabetes está aumentada en España, incluso también en Canarias, por supuesto. Y nos dices que esas complicaciones cardiovasculares se aumentan con la diabetes, han aumentado también las enfermedades cardiovasculares. ¿Podrías recordarme, Adela, que me he quedado...? ¿Qué puede? ¿Por qué pasa eso? Exacto, eso, que por qué aumenta las enfermedades cardiovasculares en Canarias, y esta pregunta va para el doctor Luño. Bien, a ver, sí que en un principio se hablaba de que aquí la diabetes tenía más prevalencia que en el resto del territorio nacional. Lo que sí se ha visto sobre todo son las complicaciones a nivel renal, que hay un mayor porcentaje de nefropatía diabética aquí que en el resto del territorio nacional. Yo creo que hay por ahí estudios que están ahí intentando un poco buscar a ver cuál es la causa. Yo sigo insistiendo que prácticamente tiene que ver mucho con la alimentación, con el estilo de vida que llevamos aquí, fundamental. El tipo de alimentos que se ingieren aquí, diferentes al resto de alimentos aquí, son además con gran insistencia en cuanto a hidratos de carbono, y quizás eso tiene que tener mayor relación directa con el incremento un poco más elevado a nivel de la diabetes en general, como a nivel sobre todo de la afectación a nivel renal, de la nefropatía diabética. Entonces, bueno, yo creo que están ahí, yo creo que hay algún estudio que están intentando hacer a nivel hospitalario, a nivel del Negrín, de ver un poco si esto es así, si realmente aquí la diabetes es más prevalente y el efecto a nivel de complicaciones, sobre todo a nivel de nefropatía pero sobre todo, vuelvo a insistir, yo creo que tiene que ver mucho con el tipo de alimentación que se realiza aquí en Canarias. Una pregunta que nos están haciendo es, ¿la cirugía de la obesidad puede curar la diabetes? Imagino que es para mí. Sí, creo que para ti. Bueno, yo la palabra curar para mí son palabras mayores. Evidentemente la cirugía de la obesidad, la cirugía bariátrica, sí consigue normalizar de una manera importante los niveles del azúcar, y incluso en algunos casos se consigue el tener que eliminar los fármacos, los antidiabéticos orales, ya no disminuirlos solo, sino incluso retirarlos en aquellas diabetes no muy avanzadas. Y lo que sí que hay que tener en cuenta es que el paciente que sufre una cirugía bariátrica no vale solo con someterse a la intervención, sino lo que tiene que hacer es cambiar los hábitos que han llevado a esa persona a tener la situación en la que estaban en un principio. Entonces, sí que es cierto que el hecho de tener una cirugía bariátrica, ya el hecho de saciarse mucho antes, cambian en cierta medida el tipo de alimentos, y puede evidentemente mejorar de una manera evidente los niveles de glucemia, e incluso, vuelvo a insistir, en algunos casos retirar la medicación. Evidente.
otra pregunta también para Luño es ¿por qué no se hacen trasplantes de páncreas a las personas con diabetes de la misma manera que se hacen trasplantes de riñón a los enfermos con diálisis? Bueno, el tema de trasplantes, yo creo que además España es puntera en ese sentido y realiza, yo creo que trasplantes a nivel mundial los que más. ¿Por qué no se hace del páncreas? Evidentemente, imagino que es por la viabilidad. Evidentemente, si hubiera sido viable, el trasplante de páncreas se hubiera realizado. No, yo creo que debe ser complicado, que no es viable y que la solución, evidentemente, no puede ser un trasplante, porque si no, yo puedo garantizar que ya se habría hecho. Se sigue investigando en el tema de trasplantes de tejido pancreático, células madre, hay un montón, porque esto evidentemente no es de ahora, hay un montón de estudios o de trabajos que están intentando hacer a nivel de solucionar el problema del déficit o la no producción de insulina por parte del páncreas, pero el trasplante evidentemente si no se realiza es porque no hay viabilidad de ese órgano. Bueno, por lo que estoy viendo ya no nos están haciendo más preguntas, así que muchas gracias a todos por haber acudido a esta mesa redonda. Espero que hayan disfrutado y hayan sacado información apta y buena para, si son diabéticos, para ustedes, y si son familia de diabéticos, pues para sus familiares. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.